Saludos cordiales, saludos fraternos, apreciadas hermanas, apreciados hermanos y personas que amablemente nos acompañan en esta entrevista desde el canal de la Fraternidad del Santo Nombre y desde el canal Descubriendo a Eti, Diario de un Alma Lúcida, a cargo de nuestra compañera Andrea Montoni. Les damos una cálida bienvenida. En esta oportunidad también nos acompaña nuestra compañera Liz Stroman, quien nos hará el honor de introducirnos con nuestra invitada de hoy. Liz, bienvenida y adelante. Bueno, bienvenida Inés Ordóñez. Inés Ordóñez es una mujer laica que consagró su vida a que las personas conozcan y amen a Jesucristo. Casada, mamá de 8 hijos, abuela de 32 nietos. Maestra, catequista, profesora de ciencias sagradas, escritora. Fundó el Centro de Espiritualidad Santa María. Consagró su vida para enseñar a vivir la fe encarnada en la vida y en la necesidad de la oración y la oración contemplativa. Creó distintos itinerarios de formación en la fe, la vida y la oración. Entre ellos, escuela de vida para niños y adolescentes, cursos para formación de acompañantes espirituales, la diplomatura de la escucha, capacitando a quienes deseen prestar el servicio del Ministerio de la Escucha. Fue la primera mujer laica en estudiar teología en Argentina. Sus grandes maestros, según lo contado por ella, fueron Teresa de Ávila y Francisco de Sales. Fue amiga entrañable de Francisco Sales. Se visitaban, se escribían, jugó con tus hijos, bautizó y casó a una de tus hijas. Y también amiga del Papa Francisco. Yo quisiera que, como muchas veces tú comienzas una entrevista donde le pides al Señor que te guíe en lo que vas a decir, yo quisiera decir: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que conozcamos de Inés? ¿Cómo te presentarías tú, Inés? Gracias, Liz. Bueno, primero decir que estoy casada con Manuel Lanús. Van a cumplir este año 26, 54 años, o sea, hace 53 años que estamos casados. Y sí, tenemos 8 hijos de 52 a 38 y 33 nietos, o sea, llegó uno. De esa llegó uno más. La mayor de las nietas se casó, así que, y lo más importante de todo, de todo, de todo, es eso, ¿no? Que qué lindo poder, como casados y con una familia numerosa, como que nada es un obstáculo, al contrario, que todo es un medio, todo ayuda, todo es para, como diría Ignacio de Loyola, para gloria de Dios. O sea, esa es mi mayor presentación. Así que aquí estoy, para lo que quieran. Y espero poder ser, no sé, ser clara. Y ustedes párenme, porque yo me embalo, de repente me embalo, ustedes párenme, interrúmpanme, pregúntenme, hagan lo que quieran. Yo lo que quería preguntarte es que con esta vida tan amplia, con tanta con proliferación de cosas que has hecho, ¿cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? Eh, ¿Cuál es el secreto? O sea, que nos cuentes esto. Yo he escuchado mucho, por ejemplo, de las asambleas familiares. Me imagino que habrás aplicado todo eso. Eso quería que nos cuentes. ¿Cómo hiciste? ¿Sabes que yo también me lo pregunto cuando veo? Digo, ¿cómo hiciste, Señor? ¿Cómo hiciste, Señor? El, ¿Qué sé yo cómo hice? La verdad que lo fue haciendo el Señor, lo fue haciendo el Señor con cosas muy, muy amorosas. Es verdad que yo de siempre, y así nos casamos. Yo viví el matrimonio de verdad como un sacramento. O sea, yo estudié teología antes de casarme, y cuando estudiaba el sacramento del matrimonio decía, pero esto no lo sabe nadie. Nadie sabe de verdad
qué es el sacramento. Y bueno, y de verdad yo hice como mis desposorios con Jesús y con Manuel fue un sacramento realmente. Era el sacramento de mi alianza con Dios y de mis desposorios con Jesús. Y lo viví con Manuel y los dos veníamos de familias numerosas y los dos queríamos siempre tener muchos hijos. Y entonces, bueno, fue lo primero que se me ocurrió, cómo organizarnos para la comunicación, porque tanto nuestra familia como su familia, mi familia de origen como la familia de Manuel, conversábamos mucho, mucho, pero no una comunicación profunda. Entonces yo decía, ¿cómo hacer para... Yo ya venía, o sea, venía de muchos años, antes de casarme ya había empezado con el centro también. Entonces ya casada, dije, bueno, lo principal es la comunicación y ahí es cuando ideé las asambleas familiares. Y le empecé cuando el que ahora tiene 52 tenía 2 años. 2 años, un año, después tenía 3, 2, 1, 5, 3, 2, o sea, fueron muy seguidos. Y eso fue algo muy importante en nuestra familia. ¿Querés contarnos un poco a la comunidad en qué consiste una asamblea familiar para quienes no lo conocen? Y la asamblea familiar es, primero es que siempre hay tiempo para hacerla. O sea, nosotros empezamos desde muy chiquitos porque lo tuve como un objetivo muy claro de tener espacios de comunicación profunda. Es simplemente una vez cada tanto, que puede ser en los eventos familiares, en cumpleaños, aniversarios, en las fiestas litúrgicas, o si no, más organizado una vez por semana, o una vez por mes, o una vez al año. O sea, la periodicidad lo pone la familia. Y si lo quiere hacer de manera formal, vamos a tener una asamblea y les explica cómo es la asamblea. O sea, yo invito a que se pueda hacer de manera formal o de manera informal. De manera formal es explicar que está bueno que hacer generar un espacio donde todos vamos a expresarnos con mucha libertad, donde nadie va a interrumpir a nadie, donde cada uno va a poder hablar de lo que le está pasando, de lo que quiera, de lo que le está pasando, y todos lo vamos a escuchar y nadie se va a defender ni contestar, sino que en el espacio cada uno habla. Los coordinadores somos obviamente los padres y es bueno también entre los padres estar muy de acuerdo en cada asamblea quién la va a coordinar para tampoco interrumpirse entre ellos, ¿no? Pero el que no coordina de los padres está totalmente de acuerdo con el que coordina, un gran acuerdo entre, pero también los padres, si les parece, pueden también compartir. Entonces, y después generar, por ejemplo, si es el cumpleaños de alguno, se pueden, en el libro que yo escribí, propongo como cuestionarios, pero eso los pueden hacer los mismos padres de familia. Entonces, estos cuestionarios pueden ser en el día de cumpleaños, el que cumple años que puede hablar de cómo lo está viviendo, cómo vivió el año pasado, cuál es su anhelo para el año siguiente, qué es lo que le gusta, lo que más le gusta de la familia, lo que les agradece a cada uno, bueno, lo que fuera. Y después los demás miembros le pueden decir cosas lindas a cada uno, como un regalo, que es lo que le regalan, pero siempre desde lo positivo, desde lo que les admiran. Después se pueden hacer preguntas de qué propósitos familiares, qué necesitamos como familia para crecer más, para lo que fuera, o vamos a empezar el año, o viene ahora que viene Navidad, cómo la queremos pasar, cómo es bueno, qué experiencia tenemos de otras Navidades, o para las vacaciones, a dónde vamos a ir, cómo queremos las vacaciones, cómo queremos terminar el año, cómo queremos empezar el año, si nos mudamos, si alguien se va afuera, si alguien se enferma, o sea, si está pasando alguien en la familia, si queremos tratar el tema de qué pasa con los abuelos, si los vamos a visitar o no, como las tareas que cada uno tiene en la familia, mucho los propósitos familiares, qué estamos necesitando como familia, cómo queremos, entonces se ponen lemas familiares, bueno, es amplísimo.
es de acuerdo a lo que los padres queremos para los chicos, hacemos un cuestionario, pero para que todos participemos y después se evalúa eso, cómo estuvimos, qué les parece. Después, también cuando son adolescentes es muy lindo porque siempre hay enojos, peleas, conflictos. Entonces, cómo está cada uno enojado porque uno le roba la ropa, porque es desordenado el que duerme conmigo, porque, o por la madre puede decir, yo me doy cuenta que, no sé, que cuando llego, este propósito que pusimos de dejar las mochilas en tal lugar no está, y entonces me pregunto y a veces me doy cuenta que me enojo y no me quiero enojar, pero ¿qué podemos hacer para que este propósito que ponemos, entonces a lo mejor el lugar de las mochilas no es bueno, cambiemos de lugar? No sé, como de esto sí se habla de las reacciones, ¿por qué tengo esa reacción? Y esa reacción la tengo porque 1000 veces le dije que no me saque la cartuchera y me la saque, no me la deja en el lugar. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer para eso? De tener más paciencia, más tolerancia, pedir perdón. Bueno, es maravilloso, maravilloso, maravilloso. Entonces, eso se puede hacer formal si los padres preparan un cuestionario y dicen, vamos a tener una asamblea, una conversación, como lo quieran llamar, y vamos a tratar este tema. Así que cada uno piense qué quiere, ¿no? Se puede como preparar y anunciar el tema o hasta mandar el cuestionario. Y si no, directamente un día estamos comiendo. Y después de comer, de cenar, chicos, ¿qué les parece si conversamos acerca de, lo vamos a hacer de esta manera, no nos vamos a interrumpir, pero así nomás? O puede ser más preparado y después también los chicos pueden pedir una asamblea. Los chicos pueden decir, "Bueno, yo quiero una asamblea". Después es maravilloso. La verdad que yo no me imagino nuestra familia, que la verdad es una bendición, y los chicos lo dicen. Y después, ahora los nietos también lo hacen y después esto se contagia a los amigos de los nietos cuando se reúnen, ahora cuando se reúnen los papis y en en estas, en los families, los días de familia, qué sé yo, todos ya como que se va extendiendo y al principio hay como resistencias en los que no conocen, pero después ven qué bueno es cómo une, cómo acerca. Así que eso fue como lo primero que pusimos en práctica y fue el primer libro que escribí también. Gracias, Inés. Te quería preguntar sobre esto mismo que nos contabas. ¿Y los padres tienen como un aprendizaje previo para manejar la asamblea, para escuchar? Porque me parece que esto que vos proponés implica una visibilidad de lo que nos pasa internamente, implica escuchar sin juzgar, que lo que me diga el otro, si no me gusta, aceptarlo y ver cómo se responde, ¿no? Con conciencia. Entonces, hay como un entrenamiento previo para esto de las asambleas, cómo van a responder los padres, los hijos, o uno lo va haciendo y ahí va aprendiendo. Y yo diría que caminante se hace camino al andar. Si está la intención de escuchar y los padres saben que es un lugar donde no vamos a interrumpir, donde no vamos. Después también, después de la asamblea, si la madre o el padre se quedó con algo acá, puede llamar al hijo y decirle, a ver, contame más qué te pasó, como una conversación es después de la asamblea. O mismo que los chicos se hayan, que los padres pueden decir, bueno, ahora ustedes dos porque no van a un cuarto y siguen conversando este tema. Pero en la asamblea se respeta mucho si uno de los dos está como, siente que está como que lo puede hacer, es importante que sí, que cumplan ellos también la consigna. El que coordina puede, si ve que hay discusión o qué sé yo, puede parar y supóngase que esté la madre coordinando y de repente la madre tiene así una reacción, el padre puede decir, bueno, ahora entonces sigo yo, puede haber un acuerdo entre ellos si hay algo que a la madre la puso o a uno de los dos, pero, pero yo creo que cuando está la intención, está el Señor de por medio, en esto también lo hacen personas que no lo hacen como forma de encuentro así con Dios, sino que lo hacen por valores y por comunicación y sí, sí. Porque yo lo que también invito es que ese día sea como en torno a una comida y una comida rica o un copetín o algo como un cirio, como que sea algo especial,
¿no? Y entonces, y me ha pasado que de repente adolescentes, bueno, yo no voy a estar en la compartida. Bueno, si no querés estar, no estés, no es obligatorio. Pero como se hablan de cosas muy interesantes, después va y dice, bueno, estoy aquí, pero no comparto. Bueno, también puedes estar y no compartir. Y después, por supuesto, poder dar una charla después y decir, mira, cómo lo viviste, viste que es lindo escuchar, también tus hermanos te quieren escuchar, bueno, pero es como un aprendizaje de todos, pero no es coercitivo. Al principio nosotros lo hacemos cuando no se animan, no se animan, no se animan, nosotros lo ponemos como una tarea, un ejercicio práctico de la formación que hacemos para el Ministerio de la Escucha. Y hay algunos que se mueren de vergüenza. En mi casa no vamos a poder, no me van a dar bolilla, no me van a entender. Bueno, es más fácil decirle, me lo están pidiendo en esta formación que estoy haciendo. Les pido por favor que lo hagamos porque entonces ahí se animan y es maravilloso lo que pasa. Entonces después ya se animan más. Así que a todos Claro. los que me están escuchando yo les digo, anímense, anímense, está buenísimo. Y hay que estar preparado para escuchar de todo, ¿no? Porque es como un ámbito es como de amorosidad, me lo imagino así, de amorosidad y de sinceridad, ¿no? Y estar ahí Claro, pero acogiendo. se puede empezar con cosas lindas, que es lo más lindo de nuestra familia, qué es lo que más nos admiramos de nosotros, qué es lo que más estamos necesitando y que se lo queremos pedir a la familia. Podemos empezar con cosas, no ir al hueso, decir lo que no me gusta de la familia, pero podemos empezar con cosas re lindas, positivas. Y de verdad pasan cosas muy lindas, muy lindas. Claro, como una apertura del corazón. Claro. Con Liz nos interesaba como mujeres este camino tuyo de mujer laica, Ujú. abriéndose paso en espacios religiosos donde la mujer no tenía, ¿no? Posibilidades de estar. Yo escuché en una conferencia que viste que decías que no sé, en una iglesia vos tenías una charla y cuando vos ibas te sacaban el Santísimo y que hiciste en medio un piquete. Entonces comentábamos qué difícil que te habrá sido eh, incursionar en un mundo religioso de hombres como mujer y laica. Si querías contarnos un poco algo de eso. Sí, sí. El- Fue también progresivo, porque yo siempre, desde muy chica, pero muy chica, desde los 8 años, y después a los 14 años, hay como hitos donde por cosas, pero nunca fue como una estrategia mía, yo voy a hacer esto, nunca. Fue como que la vida me lo puso. Lo que en mí hubo, sí, desde muy chica, un deseo enorme de que todo el mundo conozca a Jesús. Y desde muy chica poner un colegio y que el colegio lo más importante sea anunciar a Jesús y que todas las materias fueran, o sea, eso desde muy chiquita yo quería poner un colegio así para que sea, que como que la catequesis no sea una hora, sino como que todo el colegio estuviera. Eso fue mi único deseo de chiquita y lo único que no hice. Pero fue eso. Entonces, yo estaba muy acostumbrada, después fui creciendo y era catequista en colegios, en parroquias, o sea, como que lo normal. Y también con mucho respeto y mucho amor a los sacerdotes. Tenía un tío sacerdote, una tía monja. Este, en casa éramos una familia religiosa, pero común, o sea, de ir a misa los domingos, pero nada de rezar en familia, eso no, pero sí, de ir a misa los domingos, con una familia como muy creyente, con valores muy lindos. Y bueno, y de como yo me formé para ir a un colegio católico, me gané una beca, yo tenía muy buen promedio, había hecho muchas cosas desde muy chica, entonces me gané una beca del Ministerio de Educación del Consejo Británico para especializarme en enseñanza personalizada, que yo ya estaba enseñando en un colegio, y ahí fue como el primer como hito
importantísimo porque era en la Universidad de Oxford y antes de estar en el programa en la universidad, nos unían a todos los becarios de todas las ramas y era personas, pero de todas las religiones, de todas las culturas, de todos los países, increíble, y terminaba a las 5 y a mí se me ocurrió, son esas cosas de Dios, de que cada uno hablara de dónde venía con el planiferio, vieron el mapamundi, pues no había nada y cada uno marcaba ahí de dónde era su cultura, su no sé qué, y nos escuchábamos y después orábamos juntos, ponía, coordinaba la oración, el que era budista, el que era el del Islam, el que era de la India, pero en un gran silencio rezábamos unos por otros. Bueno, fue una cosa maravillosa. Y yo ahí tuve una experiencia de que Dios es uno. Tenemos distintos lenguajes, distintos nombres, pero como que yo era una más en medio de todo eso, y que Dios era el Padre de todos, y que Jesucristo estaba en todos, y el Espíritu Santo estaba en todos, y como que éramos distintos lenguajes, pero era una misma experiencia de amor, de comunión. Eso fue fuertísimo para mí. Y ahí también tuve como una gracia de darme cuenta que lo que necesitaba la catequesis era educar la fe, que la catequesis no era sistemática, que los colegios eran como cada uno hacía lo que quería, no había una sistematización, y la educación tiene que ser sistemática, tiene que tener objetivos, procesos. Yo me daba cuenta que eso no pasaba, las parroquias eran 2 años, los chicos se iban, volvían, como que no había un proyecto. Y entonces yo ya estaba estudiando teología. Además era catequista o sea, como que tenía una formación y estaba bastante especializada también en itinerarios educativos. Hice un programa con una secuencia desde los 3 años hasta el colegio, desde el jardín hasta toda la etapa escolar, siguiendo la etapa evolutiva de los chicos, cuáles serían las verdades, cómo, bueno, algo muy, muy completo, y para mí yo me quedé como muy contenta, como que era eso lo que, con Ujú. las grandes tareas de la catequesis, con las grandes verdades de la fe, que después salió el catecismo, después, pero acá era una cosa muy como las grandes verdades del credo, por así decir. Y bueno, y cuando llegué, eso no, era imposible, me dijeron que no, que era muy bueno, que era de Dios, pero que era imposible. O sea, y yo lo dejé, o sea, yo tenía como mucha siempre amé mucho a la iglesia, me siento iglesia, soy iglesia, fui como muy diocesana de alguna manera, en el sentido que me encantaba trabajar en las parroquias, no solamente en la mía, sino en la que fuera, en la que se necesitara. Y así fui coordinadora de 2 parroquias al mismo tiempo y enseñaba en un colegio, o sea, como que una gran entrega a la iglesia. Entonces, cuando surgió, y yo tenía una contra enorme que en esa época había la catequesis, las clases privadas, me parecía que tenía que ser en la iglesia y en comunidad y en no sé qué, pero cuando fue en el 76, en el año 72, a partir del 70, después del concilio, que las congregaciones religiosas, algunas dejaban los colegios, y los padres decían, ¿a dónde vamos? Y encontraban colegios que no confesionales. Entonces decía, ¿qué hacemos con la catequesis? Y es ahí que me buscaron a mí, a una cuñada, que también era catequista, y entonces, como no era comunión, eran chicas de 5.º grado, empezamos, y fue pero un boom, porque empezamos con un grupo chiquito y después cada vez era más grande, y después al año siguiente era cada vez más grande y crecía, y entonces ahí fui a hablar con el cardenal Aramburu, y siempre me acompañaba mi marido, porque yo era como una vergüenza, como ¿qué le voy a decir a este hombre? Era como la autoridad, y mi marido siempre me decía que le extrañaba, que yo era muy de hablar con todo el mundo y me achicaba así. O sea, como que fue un proceso. Después fui entendiendo, sobre todo a mí el Concilio Vaticano me ayudó mucho a ver cuál era el lugar del laico, lo que la iglesia esperaba de nosotros, lo que esperaba de las familias, y yo veía que eso no era lo que estaba pasando, pero era lo que la iglesia quería. Entonces a mí eso me dio como mucha seguridad del lugar, porque claro, el cardenal me dio todos los permisos de que ese centro de catequesis, que así empecé antes de casarme,
podíamos dar el bautismo, dar la comunión, todos los sacramentos, pero cuando de eso y que fuera al director de catequesis, de la Junta Catequística, cuando eso se enteró el de la Junta Catequista no le gustó nada, porque ¿qué era eso? No era una parroquia, no era un colegio. En ese momento los chicos iban a sus parroquias. Acá venían chicos de todas parroquias diferentes, de todos lugares diferentes. Se congregaban, era una comunidad, el mismo centro. Bueno, entonces los problemas más grandes yo los he tenido con los sacerdotes, no con los cardenales. Y una vez el padre Arancibia, todavía no era obispo, me dijo algo que a mí me ayudó tanto a comprenderlo. Me dijo, mira Inés, es como vos que venís de una familia numerosa, es cuando en una familia numerosa nace un hermano y ya los hermanos mayores no quieren más. Entonces vos estás naciendo en una familia numerosa, entonces estos celos, sospechas, rivalidades, qué sé yo. Y entonces Dios me dio la gracia de como yo tenía el permiso, y después del cardenal Corrachino, que me quiso mucho, tuvimos una relación muy linda. Su primer misa como cardenal quiso hacerla en el centro para significar el apoyo a los laicos. este, yo me sentía muy tenida, muy confirmada. Entonces, el que no me entendieran o el que no, lo tomé como parte, o sea, yo tomé la resolución ante Dios de que yo no me iba a defender, que el que me tenía que defender era Dios, si quería que esto siguiera. Y si no, no seguía. Como no era un proyecto mío, no era algo que yo tenía que defender. Si tenía que ser, era. Y si de verdad, pero lo que decían es, ¿qué hace esta mujer que tiene su familia, su marido, sus hijos? ¿Por qué no se ocupa de lo que se tiene que ocupar? Y hablando de repente cosas feas de lo que debe ser su familia, lo que debe ser su matrimonio, a los chicos en el colegio de repente les pasaba también, y por supuesto que yo me tenía que cuidar, yo hasta que pude empezar a decir que yo predicaba. Yo creo que pasaron, no sé, 30 años. Yo no predicaba, yo hablaba, charlas, no sé qué, pero con esto del Santísimo sí fue porque yo daba unos cursos de fe, vida y oración que me los había pedido la Acción Católica, pues a mí nunca se me ocurrió, o sea, yo lo que quería era poner el colegio. Cuando no fue el colegio, que fue una cosa muy fuerte para mí, una experiencia así de despojo de qué hacemos ahora. Este, entonces, yo daba charlas en el Instituto de Cultura Religiosa Superior, donde yo me había formado, porque cuando yo empecé a estudiar teología, la teología estaba cerrada para los laicos y para las religiosas. Pero como el Vaticano ya había dicho que podían estudiar las mujeres en teología, entonces las hermanas del Divino Maestro hicieron un acuerdo con la Facultad de Teología. No podíamos entrar todavía de voto porque no estaban los permisos, pero lo que hicieron que los profesores de devoto vinieran a Rodríguez Peña, donde tenían ellas el Divino Maestro, y entonces convocaron a las que querían estudiar teología, pero que todavía no podíamos entrar a devoto. Y vinieron un grupo de monjas y dos mujeres, dos laicas. Una de ellas se hizo guerrillera y desapareció, fue una desaparecida ya en segundo año, o sea que continué yo sola. Y después, cuando ya estábamos casi en cuarto año, le pudimos, como 4 años después, se pudo entrar a devoto. Y ahí nos dijeron que si queríamos terminar, podríamos terminar ahí, y terminamos ahí, y el bachillerato, yo lo hice, la licenciatura la hice en devoto, pero el bachillerato lo terminamos de cursar en esta experiencia que fue única, no se siguió haciendo porque después ya enseguida venía, fue nuestro único grupo. Ellos ya tenían un profesorado de ciencias sagradas, pero no era, por eso el título después que nos dieron fue el profesorado de ciencias sagradas, y nosotros teníamos que hacer después, para hacer la licenciatura, terminar el bachillerato, que eran, no sé, para si queríamos hacer la licenciatura teníamos que tener griego, que no teníamos, pero después las materias las teníamos todas.
Entonces fue aceptado por la UCA. Pero fue una cosa increíble esto por eso digo que yo llevo en mi cuerpo las cicatrices. Después vinieron otras que también no la pasaron tan bien, las primeras otras mujeres, hoy una de ellas es vicedecana, Marcela Mazzini, que fue compañera mía en la licenciatura. Hubo, esta hermana de las esclavas, Liach, o Virginia Ascuy, fueron también de las primeras, y ellas dos fueron las primeras doctoras, la de Ascuy y, y Marcela Mazzini. Pero estas primeras nos pasó, pero yo no estudié teología para ser teóloga, yo estudié teología para ser mejor catequista, para poder, para poder anunciar mejor a Jesús. Y entonces daba estos cursos que me los pidieron la Acción Católica de 5 días, que uno se trataba de Dios Padre, somos hijos de Dios, despertémonos, de Jesucristo que nos redime, el Espíritu Santo, de María y de la Iglesia. Así 5 temas cada día, y después le decía, bueno, y reúnanse para orar, si, es imposible si no hay oración, fe, vida, oración. Entonces se llenaban los templos, época de las Malvinas, fue una cosa muy impresionante. Y en un templo, primero en uno, después dos, y ahí me planté, porque me sacaban el Santísimo. Y decía, si yo doy estas charlas para que aprendan a mirar y a contemplar, y es en presencia de Dios, ¿cómo lo van a sacar? Claro, porque yo no podía estar o sea, en el lugar de los sacerdotes predicando. Entonces yo digo, si lo sacan, yo no doy la charla. Y como esa parroquia no tenía lugares más grandes, no hubo más remedio que dejarlo. Y después había sacerdotes más abiertos, pero no fue fácil, no fue fácil. Pero bueno, fue parte del camino. Y yo como tenía esta resolución tomada y además seguro que hice cosas malas, que estaban mal hechas y que despertaban, no sé, que podría haber avisado, tener segurísimo, pero también sufrí en carne propia. Qué lástima que entre nosotros no tenemos este hábito de decirnos las cosas. Y antes de hablar en público, bueno, que dice la corrección fraterna, y de poder decir a otros, ¿no? ¿Qué sé yo? Pero bueno, así fue. Y una vuelta cuando una persona importante dijo algo también como que no sabía qué hacía yo, que no tenía permisos, que no sé qué, dijo cosas feas. El cardenal Corrachino me llamó y me dice, Inés, ¿qué vas a hacer con esto? Yo nada, le dije, nada, ya una vez que está, bueno, entonces yo voy a salir a tu defensa. Y él escribió algo saliendo, pero cuando alguien tira algo es como el ejemplo del almohadón. ¿Quién habrá leído una cosa y quién habrá leído la otra? Por eso yo digo lo mejor, cada uno que se haga cargo de lo que dice, y yo también cuando lo leo veo si es algo que tengo que aprender, seguro que sí, y qué me dice a mí, pero no salí a defenderme, nunca lo he hecho. Muchas gracias por lo que nos ha compartido. Creo que esta experiencia de la que nos habló nos puede servir de base y también de puente, porque yo quería preguntarle un poco sobre ya el Centro Espiritualidad Santa María, que entiendo que es un proyecto muy importante. No sé si el proyecto más importante de su carrera, de su vida espiritual, pero sé que es un proyecto muy importante. Y sobre todo en el tipo de espiritualidad que usted propone o que ustedes proponen en el centro, ¿no? Porque he visto dos cosas muy interesantes, ¿no? Por un lado, un diagrama circular que me parece que condensa muy bien algunas dimensiones, ¿no? 5 dimensiones del percibir, sentir, pensar, decir, hacer. Y por otro lado, lo que le llaman SEA, es este camino al corazón eh, de silencio, escucha y acogida. Entonces me gustaría si nos puede ampliar un poquito sobre esta espiritualidad. Bueno, primero te hago un poquito de historia. Primero fue el centro de catequesis, y después vinieron los grupos de oración contemplativa, y ahí yo me di cuenta que se unía catequesis y fe, vida y oración, y ahí se me ocurrió entonces poner este nombre de Centro de Espiritualidad Santa María.
Esto fue en el 72 el centro de catequesis y en el 84 el centro de espiritualidad, o en el 82 vinieron en el 81, 82 los grupos de oración Magnificat, y en el 84 entonces yo dije, podemos poner Centro de Espiritualidad Santa María. Y en el 88 fue cuando yo recibí una gracia muy grande que era el SEA, como que yo lo que entendía era como que de la Trinidad se me regalaba esa palabra, y que esa palabra era el nombre de Dios, era el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Trinidad, que se nos entregaba, y que lo único que nosotros teníamos que decir era que sea. Y después, esto fue el 14 de septiembre, el 18 de septiembre fue como la misma gracia, y como que la Trinidad me ponía como lugar de María en la economía salvífica, como que María era ya que Dios hacía posible que la humanidad entera, y lo había hecho en María, le pudiéramos decir sea, que el mismo Dios lo había hecho, la palabra se hizo carne, y que el Espíritu Santo era el que lo hacía, o sea, que Dios lo hacía, pero que nosotros teníamos que responder, entregarle nuestro corazón, así en esta alianza, y decirle sea. Bueno, todo un camino. Y a lo largo de 9 años, con gracias así extraordinarias, el Señor me fue, yo le digo, me fue instruyendo en este camino del SEA. Y en ese momento, en la década de los 90, mi director espiritual era el padre Gera, un gran teólogo que había sido profesor mío también, Lucio Gera, y ahí, y ya el Guaraná Guarachino me había dicho que eso era un carisma eclesial, me había pedido que hiciera los estatutos, y ahí vimos que la comunidad iba haciendo, ya la comunidad cada vez iba creciendo más, ya daba retiros contemplativos también, que lo que estaba haciendo era un camino al corazón, para que desde el corazón pudiera pronunciar este sí, este sea, que este sea es el hágase de la creación, bueno, atraviesa toda la Biblia y termina con amén. La escritura termina amén, y amén es amén. Entonces es como una unión, una integración, es algo muy, muy grande. Y la espiritualidad, yo lo que veía mucho en la generación de mis padres, una gran disociación. Y a mí eso no me gustaba, ¿no? Que la vida era por un lado, y que era como un cumplimiento, el azar, como devoción. Y yo veía que, no sé, me sentía llamada a toda la vida, pero de otra manera. Y también veía como que cada uno estaba en su, la familia, el sacerdote, como que eran todos estancos, pero que, por eso yo soy hija del concilio, por eso cuando el concilio habla que la vocación es la de todos, y es la vocación al amor, y que es un transversal, a mí me encendía el corazón, yo me sentí totalmente expresada por el concilio. Y entonces, por eso daba estas charlas de para vivir la fe hay que encarnarla en la vida, y no es posible encarnar la fe en la vida si no es a través de la oración. Y de todas las formas de la oración, y de la oración contemplativa. Porque si no, las otras formas de oración corren el riesgo de ser de la boca para afuera. Que se necesita un corazón contemplativo para poder dirigirnos a Dios. O sea, y que la contemplación no era. Por eso, cuando yo empecé con los grupos de oración contemplativa, con ese nombre, fue tal el aluvión de sospechas y de sacerdotes que me venían y me decían, vos estás engañando. Vos no podés decirle a las personas que pueden rezar contemplativamente. La contemplación es el estado más, no sé, sublime de la iglesia, es un estado de vida. Las personas dedican su vida y renuncian al mundo para ser contemplativos. Ni nosotros los sacerdotes, me decían, somos activos y no contemplativos. Entonces eso me parecía, pero entonces Jesús, ¿qué fue? ¿Activo o contemplativo? O sea, ahí decía, como que no me cerraba para nada. Y yo tenía una experiencia contemplativa que yo no sabía que era una experiencia contemplativa. El primero que me dijo que eso era una experiencia contemplativa fue justamente Francisco Yalix, que me dijo esto: lo que vos vivís es una experiencia contemplativa, porque
Yo me acuerdo que o sea, ya lo conocía a Francisco y a mí me llamó la atención, yo daba estos cursos a muchas personas, pues estaba muy especializada en metodología catequística, entonces venían de Chile, de Uruguay, de distintos lugares, a aprender aquí en Buenos Aires la metodología. Entonces yo daba estos cursos y eran todas religiosas, sacerdotes, y una vez siempre yo tuve muy en mi corazón el escuchar, el cómo viven las personas, como curiosa, como preguntar. La pregunta para mí era como siempre fue una herramienta, pero muy poderosa. Entonces se me ocurrió hacer una encuesta porque me parecía como, olí algo de como que tanto interés por la metodología que si bien es una herramienta, no sé, fue una intuición. Entonces les hice una encuesta que dijeran cómo era su oración personal y qué tiempo le dedicaban y qué sé yo. Era anónima y casi, pero pero no sé, un susto, fue una cosa que pienso en eso y sigo como acordándome del golpe, del susto que dije, esto es la iglesia, son todos catequistas que no rezaban, que la liturgia de las horas también tenía que cambiar, que su oración era estar con los más pobres, que el rato de oración no, o sea, como una crisis, pero no solamente crisis, sino era una crisis sin saber que era crisis, era como como que habían perdido el sentido, pero de verdad, porque eran sinceros, como era anónimo, eran sinceros, decía esto tiene que cambiar, en la iglesia tiene que cambiar, hay que ocuparse de la inculturación y de los pobres y de no sé qué, y no tanto rezo y no sé qué. Bueno, cosas que era la época, fue una época, pero yo que vivía, yo me preguntaba cómo hacen para vivir a ese punto, cómo hacen para vivir. Es como si una persona me dice, yo no como. ¿Cómo hacen para vivir? ¿Cómo hacen? Porque yo encontraba siempre como mi equilibrio, no sé, como algo no solamente espiritual, sino mi equilibrio para vivir en este desahogo con el Señor, en esta intimidad con Dios. Después fui entendiendo mucho más, pero así fue un desconcierto, pues yo pensaba que todo el mundo vivía lo mismo que yo, me parecía que eso era lo común. Y ahí me di cuenta que no era común. Entonces, hablándolo en su momento con Francisco, me dijo, no, eso no es común. Estos son como gracias especiales, gracias contemplativas, místicas. Y ahí inmediatamente lo viví, que yo ya lo había vivido como un llamado. Mis 2 últimos años de colegio yo los tuve en adoratrices y las hermanas hacían todo lo posible y las alumnas, la catequesis era hora libre, 67 y 68. Imagínense esos años, catequesis era hora libre y nadie iba. Entonces yo le dije, ¿me dejan? Entonces empecé a hacer toda una campaña para que fuéramos todas a adorar y no sé qué, porque para mí era algo tan lindo y era el carisma de ellos. Y bueno, yo descubría que yo tenía como esa vocación, esa misión, porque la gente no se le ocurría o no, o se lo decían de una manera como obligatoria. Entonces el no era desde una reacción, pero no desde un acto de qué bueno que está, vamos, que esto está bueno. Así que yo ya tenía experiencias de eso. Y bueno, así que eso, entonces la espiritualidad es una espiritualidad encarnada. Por eso yo digo que es una espiritualidad mística para la vida cotidiana, es una espiritualidad encarnada. Y lo otro que también es como muy significativo es y por eso es un carisma nuevo, porque yo decía, esto no es un carisma nuevo, esto es un carisma, es Santa Teresa. Yo me considero hija de Teresa y quise hacer la licencia, estudiar licenciatura, después nunca presenté la tesis, pero quise hacer la licencia porque quería escribir sobre Teresa. Entonces decía, hay que darle voz a Teresa en este mundo porque yo desde muy chica que había leído Castillo Interior, me describió, me puso, la tomé como madre, desde muy chiquita a la Virgen y después la tomé a Teresa en la adolescencia. Y
Y bueno, y la diferencia, y eso dicho por algún carmelita, que yo decía esto, les pedía que lo miraran, uno que me conoce muy bien, este, porque para mí no era un nuevo carisma, por más que lo decían en mi interior, decían no lo conocen bien, seguro que es de Teresa, bueno, con el estilo del siglo XX o XXI. Y ahí descubrimos algo y de ahí yo dije, sí, es verdad, porque tanto Teresa como Juan, el- ellos aconsejan la oración contemplativa cuando la persona ya no le encuentra gusto a la meditación. Entonces, cuando ya no le encuentra gusto, como algo progresivo, como que ya no le encuentra gusto a la oración, entonces ahí, y no empezar antes. Y yo, en cambio, y digo, por eso el Señor me eligió como casada. Yo digo, si nosotros, una vez que la persona toma la decisión de vivir estos desposorios, esta alianza, ahí entra la intimidad. Y yo tomo la oración contemplativa como intimidad con Dios. No es que soy contemplativo, es un disponerme a estar a solas con Dios y a estar con Dios y a estar como puedo, sin saber, sin poder, pero es como en el matrimonio. Bueno, ahora cambió mucho, pero en mi época, en el matrimonio, era el comenzar a tener una intimidad especial. Entonces, un tipo de intimidad especial, porque venía todo con el matrimonio, el empezar a vivir juntos, el empezar ahora, eso cayó, eso no tendría tal sentido, pero en mi época era así, entonces yo decía yo, si nos casamos y viene como este compromiso mucho más de por vida, con un proyecto, o sea, no, viene también una intimidad única, si queremos hacerlo. Puede haber estado una intimidad más sexual o genital, pero de verdad cuando decidimos recibir el sacramento del matrimonio, sí o sí tiene que haber un encuentro donde sellamos la intimidad de una manera. Aún hoy, aunque se hayan adelantado las relaciones sexuales. Pero en mi época, yo decía, en el matrimonio es con todo, no es una parte. Entonces, si es de verdad que queremos la radicalidad en vivir estos desposorios, esta alianza con Dios, ahí tiene que estar todo. Entonces, esta oración, estos grupos de oración contemplativa era disponernos para la contemplación, empezar a disponernos al silencio, a entregar nuestro tiempo, nuestra intimidad, estar solos. Y bueno, y eso es diferente, eso es distintivo. Gracias, Inés. Pues me vienen varias preguntas que me habías platicado Liz o Andrea, así que quien quiera ligarlo, adelante. Inés, yo tenía una pregunta que tiene que ver con hoy en día, con tanta moda de mindfulness y la IA, inteligencia artificial. Hoy en día podés plantear tu problema a la IA y podés tener un acompañamiento también psicológico, espiritual. Eh, ¿Cómo ves esto? ¿Vos ves que es un peligro para el acompañamiento espiritual tradicional? ¿O, o por el contrario, pensás que se vuelve más esencial? Yo creo que el encuentro con Jesucristo cuando se da personalmente o de a dos, en un acompañamiento, en un encuentro, en lo que ahora lo estamos teniendo, eso es intransferible, es irreemplazable, es único, y cuanto más fe tengamos en Jesucristo, eh, es lo que más irradia, porque no es lo que más siento. Cuanto más fe, pero una fe integrada, no una fe solamente cognitiva o nocional. Ahora que estamos con Newman, doctor de la Iglesia, que hace bien la distinción, sino esta fe
como nos dicen los padres del desierto, como nos enseña Jesús, es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo. No es solamente cuando la fe ya está como arraigada en el corazón y de ahí florece la esperanza, la caridad, eso es, la persona se convierte más allá de sí misma en un mistagogo, o sea, irradia el misterio, o sea, aunque no lo sepa, porque Dios lo hace, aunque la persona no tenga ni idea que eso está pasando. En este encuentro que estamos teniendo, está el Señor entre nosotros, está el Espíritu, entre las personas que nos están escuchando. Porque ¿quién va a aprender para escuchar algo? Ya ahí hay una emoción. Y el Señor actúa, no tenemos ni idea, a lo mejor no nos está pasando, no sentimos que nos pasa nada, pero siempre que hay un movimiento de búsqueda, el Señor sale a nuestro encuentro. Y eso no lo reemplaza nada ni nadie, por un lado. Por otro lado, yo confío muchísimo en todo lo que estamos viviendo, me parece apasionante lo que estamos viviendo, porque todos estos adelantos que favorecen a desarrollar son también mociones de Dios. ¿De dónde le sale la creatividad a las personas si no es solamente de la fuente? Lo que pasa es que después se puede usar mal. O sea, como dice Pablo, todo es bueno, pero no todo es conveniente. Entonces, esto que sale como desde la inteligencia artificial está buenísimo, si lo sabemos usar bien. Si no, puede ser catastrófico. Y lo mismo, todo lo que podamos decir lo digital, eh, todo puede tener un uso oscuro o un uso luminoso. Eh, yo confío y creo que eso es lo que estamos llamados nosotros a hacer. O sea, me pareció genial lo de el Papa León cuando convocó a los influencers porque puede ser un influencer que hace cosas que no son buenas y alguien, entonces depende de cómo lo usamos. Y yo creo que el acompañamiento que uno puede buscar en la inteligencia artificial o en un psicólogo o en mindfulness o en lo que fuera, y a lo mejor le hace mucho bien, pero nunca, porque ese bien que le hace, ya está Dios en ese bien. No sabe, la persona no sabe, pero todo bien viene de Dios. Entonces, si a mí algo me hizo bien, viene de Dios. Ahora, si esto a mí me hizo bien, pero me lleva a hacer cosas malas, no me hizo bien. Lo disfruté, me pareció que me hizo bien, es por las obras veremos. Pero hay personas que el mindfulness aprendieron a silenciarse y ha sido buenísimo. Es como una respuesta a un ruido, una vorágine de la cultura, y es buenísimo. Y si lo usamos es una ayuda enorme y podemos aprender muchísimo. Hoy los que hacen neurociencia, los que hacen inmuno, las nuevas disciplinas, podemos aprender muchísimo de eso. Y yo creo que estamos a las puertas de una revolución del conocimiento tal como lo conocíamos antes. Yo creo que viene algo como fue Galileo Galilei, que no podían entender cómo va a ser que la Tierra sea redonda y rote. Nos caemos todos. Era imposible, imposible estructuralmente. Y hoy ya hay investigaciones acerca del tiempo, de la física cuántica, de que el tiempo está en simultáneo, de que bueno, cosas que nosotros al tiempo lo vemos como lineal, pero cuando Jesús dice el reino ya está entre ustedes, la eternidad está acá, es posible vivir el cielo ahora, nosotros lo entendíamos hasta antes de ayer, entendíamos la tierra y el cielo. Ahora entendemos, no, que el cielo es un estado que está acá, pero lo vamos a entender también diferentes a nivel no sé. Entonces yo creo que yo confío en que, bueno, lo que estamos celebrando, Jesucristo, Señor de la historia, y el Espíritu Santo da estos bienes a todos los que buscan con buena intención. También se cuela el mal, no nos engañemos, el desorden, la confusión,
Pero si la persona tiene buen corazón, va a aportar, va a cultivar, va a aportar a la cultura. Después está en nosotros referirlo, orientarlo, ponerle nombre desde la revelación, pero Dios actúa, si no sería muy injusto. No sé, eso es lo que yo de verdad lo veo así y me da mucho gozo. Gracias, Inés. Te quería compartir algo que escuché en uno de tus videos que me gustó también, que esto que decís que todas las personas estamos llamadas a desarrollar esta dimensión espiritual, tanto para agnósticos, para no creyentes, ¿no? Que es un camino para todos. Y bueno, y esta apertura que propones, además de eso, me quedé con algo que decías que con el silencio no alcanza, ¿no? Para reconocer a Dios o para reconocer la plenitud, que es necesario desarrollar los sentidos espirituales. Entonces te quería preguntar sobre esto, si podías compartirnos. Además del Centro de Espiritualidad, yo fundé otra asociación que se llama Confines. Desde mí, con el deseo de llevar esta buena noticia a los confines. Pero es una asociación no confesional, o sea que no tiene el paraguas de la Iglesia Católica. Y llevamos el camino al corazón a todos, hay agnósticos, judíos, o sea, practicantes y no practicantes, ateos así feroces que justamente van por otros que son practicantes, pero quieren ver el lenguaje a los no, bueno, de todo. Y ¿por qué? Porque antes, en mi época, ya no tanto, ya estamos en este siglo, ya gracias a Dios se ha como naturalizado más. Está ya la medicina, los psicólogos recetan silencio, meditación, pero antes la espiritualidad era igual a la religión. Entonces, y también el arte, uno podría decir, yo soy es una persona muy espiritual porque es un artista o es un músico, pero la espiritual era una persona como media volada. Sí, yo no soy espiritual, tengo los pies en la tierra, a mí no me habléis de espiritual, yo soy una persona muy realista. O sea, eso por un lado, y también el hecho de que la espiritualidad si vos eras espiritual, a no ser que fuera esto el arte, la música, que eso también tenía una dimensión espiritual, pero la espiritual si no era sinónimo de ser religioso. Y bueno, y eso fue otra de las cosas así que incursioné, de que la espiritualidad es parte de la naturaleza humana. Somos espirituales. Entonces, este camino al corazón desarrolla esa dimensión espiritual donde descubrimos que nuestro ser, nuestra verdadera identidad, nos trasciende a nosotros mismos. Es una paradoja. Pero por eso estos existencialistas ateos llegaban a como este pesimismo, ¿cómo puede ser que la persona no se baste a sí misma? Esta dependencia a un otro o que no se baste a sí misma como todo otro ser de la creación, vegetales, animales, crecen, se desarrollan y mueren y se autoabastecen. El único que no es el hombre que anhela algo que no puede conseguir por sí mismo. Eso fue toda una era de mucho pesimismo. Y después también la era de demos muerte a Dios que no logró arreglar el mundo. Porque claro, tenemos una visión de que el mundo se tiene que arreglar en mi época. No, millones y millones y millones y millones y millones y millones de años estamos donde estamos y todavía somos niños, adolescentes, ni adolescentes, niños. Esto es mío, esto es tuyo, esto es mío, esto es tuyo, nos tiramos los pelos, niños como humanidad. Entonces, justamente este camino espiritual que nos une a todos es descubrir que somos amor, que somos bondad, que estamos llamados a ser buenos, pero como existencia, es nuestra verdadera identidad, no hacer actos buenos, no hacer actos de amor. Toca lo ontológico, toca el ser. Somos amor, somos buenos, somos uno.
Entonces, para llegar ahí, bueno, es la redención, es la acción, esa es la misión de Dios, de llevarnos, yo quiero, Padre, que seamos uno, perfectamente uno, como tú y yo somos uno, y que el amor con que tú me amaste esté en ellos y yo también esté en ellos. O sea, el discurso de Jesús en la última cena tendríamos que, no sé, dejarlo resonar porque nos supera, nos supera, nos supera. Entonces, sí, yo creo que tocar esa fibra, en algunos es el legado, quiero morir y dejar un legado, en algunos es hacer una obra de bien, pero es tocar algo que la persona la lleve a entregarse. Eso es como el comienzo, que no quede enredado en un egocentrismo, en un individualismo, que eso es el mal de nuestra época. Pero cuando las personas empiezan a crecer y tienen familia, ahora lamentablemente el desorden ha llegado a matar la vida en tantos aspectos, ¿no? Pero en las personas que les llega mucho el legado, me voy y qué dejo y a quién dejo. Entonces ahí empieza como la trascendencia a golpear la puerta. En algún momento de la vida, la trascendencia, la eternidad, Dios toca. Podemos escaparnos, 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 pero yo tengo mucha confianza en que Dios nos ama mucho y el amor es más fuerte. Entonces estamos viviendo momentos de de un mar muy tempestuoso y parece que el Señor está dormido, pero no está dormido. Estamos en un aprendizaje muy grande y estamos viviendo una etapa para mí apasionante, desafiante. Yo tengo mucha esperanza. Gracias, Inés. Y entonces este camino del corazón en este proyecto con fines sería una forma de encontrarse con ese amor, ¿no? Que quizá no le dicen Dios, pero es una forma de experimentar eso. Y para este camino tenemos varios mapas que yo he diseñado. Cuando digo yo he diseñado, que nadie piense que este yo soy yo, porque yo no diseñé nada, todo lo recibí. Digo yo porque hubo una mano que lo ejecutó, pero no es que se me ocurrió, qué genial, no, no. Esa inspiración siempre viene, si no, a mí no se me ocurre nada. Distintos mapas que expresaban lo que la comunidad ya iba viviendo. Y este mapa, el primer mapa, es como la metáfora de la célula. Entonces el citoplasma son los distintos espacios, que era tan de los siglos anteriores, pensamiento, palabras y obras. Pero después nos acordamos de que las inteligencias múltiples y después la inteligencia emocional, entonces pongo también las emociones y después el cuerpo, las sensaciones y todo lo que es la percepción corporal y espiritual. ¿Por qué? El primero son como interpuertas y esto tiene que ver también con las etapas del camino al corazón, que hasta ahora yo he diseñado 9 etapas, porque este primer mapa es esta célula y la primera etapa es si la persona quiere entrar dentro de sí mismo para conocerse, para explorarse. Es un safari interior. Si quiero conocerme, si no, vivo toda mi vida en mi espacio más desarrollado. Soy pensante, soy racional, soy práctico, soy lo que fuera. Entonces, primero es hacer interpuertas, alianzas. Esto que pienso es lo que digo, buscar coherencias. Esto que pienso, esto que digo, es lo que me digo interiormente, es lo que hago, desde dónde lo hago, cómo lo hago. Bueno, todo, y siempre con preguntas. Y después está el segundo mapa, que es esto que yo me voy conociendo, cómo lo vivo en mi familia de origen, en mi familia actual, en la sociedad, con los otros, con los conocidos, con los no conocidos, con los enemigos, en el trabajo y en mis tiempos de ocio. Y después está el otro mapa que concilia esto con las etapas, otro que concilia esto con la irradiación del amor, cuando ya el amor, entonces es la cultura, la creación, entonces todo lo que el cielo, los ancestros, la honra.
y la trascendencia que ya forma parte de la vida, ¿no? El cielo en la tierra. Y después el último mapa es ya esta conciencia de la unión, de la fuente, de este manantial que dice Jesús. Jesús tiene muchas expresiones que son muy elocuentes para los no creyentes. Yo soy la vida, ¿no? La verdad, el camino. O sea, eso podemos, si la persona quiere la vida con mayúsculas, bueno, le está dirigiendo a Cristo aunque no lo sepa. Si quiere el amor, si quiere la paz, si quiere un camino, si quiere. Entonces, muchas veces es una mala formación que digo no a todo lo que me remite a algo que ni siquiera sabe qué es, pero elige otro lenguaje. Entonces, hoy tenemos que ser, porque es la palabra la que hizo carne. Entonces, no es esta palabra, es la palabra, es ¿qué palabra nos comunica a Dios? ¿Qué palabra nos une a Dios? Entonces hay muchos lenguajes que antes eran de una manera y otros de otra manera, hasta en la misma Biblia. Hay ciertos lenguajes de Pablo o no sé, del Antiguo Testamento que no los usamos así. Eran para una época, pero ahora, y bueno, entonces son todos estos mapas que nos van llevando pero la decisión es si yo de verdad quiero conocer mi verdadera identidad. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Las preguntas existenciales. Y eso, las respuestas están en nosotros. Entonces, es saber escuchar cuáles son las preguntas que de verdad me provocan, me perforan, me despiertan, me rompen mi sordera, como diría San Agustín, y me llegan a ponerme en inquietud, en ver, me tocan, me confrontan, ¿no? ¿Qué respondo a esto? Entonces, es todo un camino así y en comunidad. Es apasionante. Muchas gracias, Inés. Gracias, Inés. Yo un poco eh, como una pequeña digresión hacia otro lado, pero también vinculado con todo lo que hablamos. Cuando exploraba la página del Centro Santa María, me sorprendió muy gratamente ver una pestaña que dice Prevención de abusos y cultura del cuidado. Y bueno, lo exploré un poco y vi que hay todo un protocolo muy, muy bien fundamentado, muy bien armado para la prevención, para la denuncia y para el seguimiento, ¿no? De abusos tanto de orden sexual, de poder o de conciencia. Y yo te quería preguntar concretamente, digo, sabemos que es un tema que existe, no exclusivo de la Iglesia Católica, pero sin duda presente en la Iglesia Católica. Y la pregunta en concreto es, em, ¿cómo sientes tú que eso se ha manejado a nivel iglesia, mundialmente? Y si esto lo consideras una suerte de herida o de obstáculo que la iglesia tendría que sanar o cómo lo tendría que abordar. Mira, yo creo que esto es como ha sido y sigue siendo como una bisagra que nos muestra como un cambio de época, porque antes el modus operandi era lo que se hacía, lo que se pensaba que era mejor, lo que se pensaba que era mejor. Cuando esto pasaba, y no se preguntaban mucho por qué pasaba, pero cuando pasaba, entonces se cambiaba las personas, se consideraba que era mejor mantenerlo en secreto que decirlo por el bien de la institución, de la familia, de las Fuerzas Armadas, de la escuela, de la iglesia, de lo que fuera. Era como el modus operandi. Y lo que pasa que no se llegaba a estudiar por qué pasa eso. No se tenía en cuenta esta dimensión. Pasaba y eso era la operativa. Pero ¿por qué pasa esto? Entonces yo creo que esto que vino de estos periodistas fue una moción del Espíritu Santo. Nadie más que el Espíritu Santo podía llevar, por eso dentro de nosotros la iglesia, que estamos como custodiándonos, no hubiera podido pasar. Pero esto fue como la verdad. ¿Quién es la verdad? Que fue promovida, nadie más que el Espíritu Santo. Y lo pudo hacer en un momento que estábamos preparados como iglesia de esa. ¿Mm? Pero fue descorrer esto que estaba dañando tanto,
y que sigue estando. Entonces yo lo veo como casi te digo, como una elocuencia de Dios, una elocuencia de Dios de haber puesto al descubierto algo que estaba dañando tanto. Y bueno, y lo que veo en estos últimos años, que hay muy buena intención de parte de la iglesia, muy buena intención, pero todavía la bajada no, la operativa todavía estamos aprendiendo, pero yo creo que esto tiene que estar en la iglesia, en las familias, en los seminarios. Va a llevar años, porque el abuso de conciencia, el abuso de autoridad y el abuso sexual, los tres abusos siguen estando muy vigentes y no siempre, por más que en algunas diócesis, ahora en todas, al menos es una indicación del Vaticano, están los protocolos. Una vez que está el protocolo, después también es cómo se usa, cómo se opera, qué se hace, por un lado. Y por otro lado, las personas que de verdad son las víctimas y victimarios. Con las víctimas se ha hecho bastante, pero los victimarios, los que han hecho esta acción, sobre todo sexual, que se los separa de la iglesia, y dentro de su desorden ellos creen que son inocentes, muchos de ellos, algunos no, o al menos es su discurso, pero la comunidad no está preparada para darles, para estar con él, así como estamos con los presos. Estas personas, muchos de ellos no van presos, pero se los despoja de todas sus cosas y es terrible lo que han hecho, pero se los deja, como también se los ha dejado a los que han dejado los hábitos o a las monjas que dejan. Hay como un descuido como comunidad de las personas que se van de la comunidad. Yo siento en mi corazón y me emociono porque le pido a Dios que me ayude a hacerlo, el deseo de acoger a esas personas que han entregado tanto, o ahora los sacerdotes que son mayores, que están en estas casas, que nadie los va a ver, que están solos. eh, Me parece que no tenemos conciencia. Habrá, por supuesto, personas que lo hacen y lo hacen muy bien, pero como comunidad general, digo, nos falta como una conciencia de, bueno, que es parte de nuestro aprendizaje. Creo que lo estamos aprendiendo, lo estamos aprendiendo. Y lo que yo también veo es que todavía no han hablado las religiosas, pero cuando hablen las religiosas va a ser otro escándalo, como estamos saliendo de este escándalo y preparándonos, porque las religiosas fueron las que más padecieron el abuso de poder, el abuso de conciencia y el abuso sexual, de una manera terrible, de parte de los sacerdotes y de parte también de las mismas autoridades religiosas. Muchas de ellas han salido por ese motivo, pero como de esto todavía no se habla tanto. Entonces creo que sí, que es una herida enorme, pero al mismo tiempo la veo con mucha esperanza, porque nadie más que el Señor pudo haber descorrido el velo y nadie más que el Señor nos está dando la fuerza para poder, bueno, el Papa Francisco, el Papa Juan Pablo II no pudo, Benedicto algo sí, Francisco no le tembló el pulso, pero no solamente tiene que venir del Vaticano, sino después tiene que bajar. Y hay mucho compromiso, el abuso del dinero, el mal uso del dinero. Hay mucho compromiso de colegas, de pares, que se cubren entre sí. Entonces, bueno, pero yo tengo mucha esperanza, pero sí tenemos que aprender de esto sí se habla, a mí me gusta esto, de esto sí se habla, tenemos que hablar de esto, con mucho amor, con mucha esperanza, pero al mismo tiempo con capacidad para esto sí, esto no, así sí, así no. Por eso es que nos formamos en el centro. Primero nos asociamos a la Gregoriana, fuimos uno de los primeros centros asociados a la Gregoriana para formarnos en los cursos que da la Gregoriana. Después mandamos a una persona a estudiar a Roma. Y sí, y tenemos referentes que van a todo el país y en Chile, a todos los lugares donde estamos, para ponernos a disposición y ayudar y apoyar.
porque me parece que esto recién empieza, recién está empezando. Así que, y lo mismo con la diversidad. Fuimos de los primeros que empezamos a trabajar con diversidad y la verdad que con todas las cosas que estaban de la década de los 80 con los divorciados y vueltos a casar, o sea, como que siempre esto de exclusión, yo me sentí llamada a la inclusión, como sea, pero estemos todos juntos y aprendamos a caminar juntos. Bueno, el camino sinodal de ahora, por eso digo que estamos caminando. Yo veo con mucha esperanza esto que hizo el Papa Francisco y que ahora está haciendo el Papa León. Qué bueno, Inés. Bueno, esto que decís de lo inclusivo es el camino de Jesús, ¿no? Y, y entonces, nada, lo que quería agregar que me parece como muy valiente y esencial que en tu sitio haya una pestaña para el abuso, porque actualmente a veces el abuso no solo sucede en espacios religiosos, sino en espacios espirituales, ¿no? Que puede ser un abuso emocional o de poder. Y justamente como cuando alguien sufre abuso, lo que pasa es que de esto no se habla, ¿no? Y no hay un sitio al cual recurrir. Y bueno, me parece muy valioso que tengas un espacio así, ¿no? Ujú. Y con gente muy formada. Ojalá, mi deseo en esto es, ojalá el centro pueda ser un lugar que pueda acoger a unos y otros, a unos y otros. Por eso digo, no solamente a los que fueron dañados, sino al que dañó, porque también tiene una historia. Entonces es como ojalá, a mí me parece que la persona contemplativa es la persona que no hace bandos, que sale de los bandos, es con unos y con otros, con todos. Y bueno, y eso es el deseo de este camino, ¿no? Que lleguemos realmente a poder mirar a todos con mucha esperanza, con mucho amor, que le está pasando esto ahora, pero mientras viva, no sabemos cuál es el plan de Dios para esa persona. Entonces, el amor siempre encausa, conduce, consuela, fortalece, ya sabemos. Un poco creo que has contestado, pero digamos, en todo lo que has hecho, lo que hiciste, ¿hay algo que tienes ganas de concretar, que como un proyecto y hacia dónde vas? Que quieras contar, obviamente. Mira, me hace gracia esto porque, no sé, a mí me gusta todo, si es como proyectos, no sé, yo digo, por eso digo, no tengo ni idea cómo será el cielo, pero el cielo debe tener como pero mi mayor proyecto no pasa tanto por el hacer, sino mi mayor proyecto es que ojalá en este tiempo que yo digo que ya estoy en el embarque, ya estoy en zona de embarque, ya tengo mi check-in hecho, en cualquier momento me llaman el vuelo, vuelo sin retorno, el vuelo ya a la eternidad, 74 años, estoy por cumplir 75, en cualquier momento estoy en pasajeros ya embarcados. Y lo que sí me encantaría es realmente en la vida que me quede acá, en la tierra, poder irradiar y poder anunciar quiénes somos. Y a lo mejor eso no tengo ni idea, no sé cómo se hace. Eso lo hace Dios, pero me encantaría eso, el ser yo, el que el Señor me utilice a mí para, para, para ver que es posible, lo que Jesús dice es posible vivir de otra manera, es verdad todo lo que dice. Y muchas veces pensamos que lo encontramos haciendo cosas, que es verdad, pero si el hacer no está ligado al ser, entonces esa conexión es lo que me gustaría colaborar, si está dentro de mi misión, del plan de Dios para mí, es como eh, poder como hilvanar esa conexión de que no hay hacer, o sea que el hacer cae.
dura poco tiempo si no nace del ser. Entonces es como irradiar el ser. No sé, es algo que no sé cómo decirlo mucho tampoco, pero va más por eso, por ahí. Y por supuesto que seguramente se expresa en acciones, pero a mí me parece que en todo este último tiempo el Señor me pone más en el lado del ser, del llamado, de la vocación, que puedes estar sin hacer nada en tu casa, pues tenés que trabajar, no sé, todo el tiempo cuidando a una persona enferma o estando vos enfermo, y no pasa por lo que hagas, sino por cómo vivís, cómo sos en eso que haces. Eso, para mí eso es. De tus amistades con Francisco Yalix y con el Papa Francisco, si es que podés resumirlo, ¿qué es lo que más quedó en tu corazón como enseñanza de ellos? Del Papa Francisco, su confianza en mí. eh, Ya, ya cuando era arzobispo, es mejor pedir perdón que permiso. No me preguntes, no me preguntes, vos hacelo. O sea, como mucha confianza, mucho ánimo. Yo tengo las cartas, muchas cartas de él y siempre son todas de ánimo, ¿no? Siempre encontré un apoyo muy grande en él. em, en lo que hacíamos. Bueno, él era muy amigo de mi hermano mayor, o sea, lo conocí a los 16 años más o menos, o sea, muy chica, y después lo conocí mucho también cuando era arzobispo, y bueno, después como papa. Y así que bueno, algo como muy lindo. Pero nada que ver a la amistad entrañable que tuve con Francisco. Con Francisco éramos, no sé, el Señor nos encontró para una misión, Él que tuvimos, bueno, que Él tuvo y que yo sigo teniendo. Este, y teníamos conciencia de eso. En épocas así difíciles para Él o para mí, yo sabía que Él estaba y Él sabía que yo estaba, ¿no? O sea, como que la existencia esto que el Señor ponía en nuestros corazones fue muy fuerte para saber que si existía en el otro, como nos confirmó siempre. Y bueno, y los dos vivimos momentos difíciles también en la iglesia y él en la compañía, pero siempre nunca, gracias a Dios, nunca decayó en ninguno de los dos, la fe, la esperanza o el amor a la iglesia o él el amor a la compañía, como que el Señor nos cuidó en eso. Y, y bueno, fue una amistad única, muy diferentes los dos, pero lo increíble, y más, yo creo que si él no se hubiera ido a Alemania, yo no sé si el centro hubiera caído, crecido tanto, porque yo seguramente yo ya estaba conociéndolo mucho a Ignacio de Loyola. Yo Ignacio de Loyola no lo conocía tanto. Yo conocí a Teresa, San Francisco de Sales desde la adolescencia, después a San Agustín, pero Ignacio de Loyola no había sido uno después obviamente San Francisco de Asís, pero no había sido un santo conocido por mí. Con Francisco lo empecé a conocer, a leer, lo conocí mucho y seguramente si Francisco se hubiera quedado, yo hubiera estado con él, hubiéramos hecho algo juntos y por lo tanto entonces dentro de la compañía. El hecho de estar los dos fue tomando forma algo de lo que ya también había en mi corazón. Y fue en la década del 2000 donde nos dimos cuenta que de verdad lo de él respondía a lo que él siempre decía a la cuarta semana de los ejercicios espirituales, la contemplación para alcanzar amor, y lo mío, todo el camino de estas etapas, de los retiros temáticos, precontemplativos, contemplativos, era como el equivalente a las 4 semanas, pero desde otro lugar.
pero en el camino los retiros contemplativos son muy similares, son prácticamente los mismos, pero el lenguaje, la sanación de las heridas, hay mucha cosa, está muy incluida la parte emocional, que Francisco no la tenía tanto. Bueno, como que algunas diferencias, pero en lo más esencial es lo mismo. O sea, como que bebemos del mismo anhelo. Tal es así que, bueno, cuando yo lo conocí empecé en el grupo de oración de él, con su comunidad de sacerdotes jesuitas. Después formamos nuestro grupo de oración y nuestra idea era empezar a formar grupos de oración. Y bueno, ya él se fue, y yo dije, no, yo si formaba grupo de oración era porque estaba con él. Por eso cuando empezaron los grupos de oración, yo decía, yo no, si yo no sé cómo se enseña a rezar. ¿Cómo se enseña a rezar? ¿Cómo se enseña a comer? ¿Cómo se enseña, no sé, comer? ¿Qué sé yo? Me parecía rarísimo enseñar a rezar. Y bueno, y fue de verdad un camino de maternidad. Las mismas personas, les fui dando lo que iban necesitando y fui aprendiendo de acompañarlas. Y entonces, como soy educadora y puedo sistematizar, en el tiempo transcurrido podía darme cuenta, hice esto. Y ahí sistematizaba lo que hacía. Pero no es que lo había pensado antes. Yo siempre sistematicé después de haberlo hecho. O sea, todas las escuelas que hice fue después de haberlas hecho, nunca antes. Por eso digo que no son mías. Así que eso. Gracias, Inés. Bueno, un placer. Inés, pues muy agradecidos con usted por su tiempo, su compartir sabiduría, todo un trayecto de vida espiritual largo. Gracias, también gracias Liz por ser el contacto con Inés. Gracias Liz. Y gracias Andrea por estar aquí junto con tu canal en este espacio de entrevista.